tanto no somos muchos y muchas las que nos dedicamos especialmente al derecho penitenciario. Básicamente se trata todo lo que pasa con una persona después del martillazo. Crecí en un entorno muy vulnerable, yo vengo muy de abajo. Dentro de ese contexto, la cárcel está muy presente. Tuve que terminar el colegio en un centro de reinserción social que tenía conexiones con el Sename. Empezó a través de amistades que estaban en prisión, la verdad. Que hay una arista de la sociedad que no mucha gente puede ver, pero que yo sí la vi. ¿Chile es un país carcelero? ¿Cuál es tu visión? Sí, de todas maneras, aquí por todo metemos a la cárcel a la gente, siempre que seas pobre. ¿Se violan los derechos humanos de los presos en Todos Chile? los días. Muy buenas tardes a todos, nos encontramos en el programa Absolviendo Posiciones, programa donde entrevistamos a destacados abogados o profesionales dedicados a las ciencias jurídicas y donde exploramos las diferentes formas de dedicarse a esta hermosa carrera llamada Derecho. Hoy día vamos a hablar del sistema penitenciario, vamos a hablar de la cárcel, porque tenemos a la abogada especialista Sofía Arriagada. Por favor, un aplauso para ella. Gracias, muchas gracias. Sofía, primero que nada, muchas gracias por acudir a nuestro humilde programa. Quiero preguntarte de entrada, tú te presentas como una abogada de derecho penitenciario. Así es. Cuéntame de qué se trata eso, porque yo la verdad lo encuentro bastante como específico, ¿cierto? Sí, yo creo que es una de las ramas del derecho más específicas y donde nadie quiere ir a explorar tampoco. Es como un área bastante oscura. Por tanto, no somos muchos y muchas las que nos dedicamos especialmente al derecho penitenciario. Básicamente se trata todo lo que pasa con una persona después del martillazo, ¿no? Después de la condena efectiva y hace ingreso al recinto carcelario. Todo lo que pasa con esa persona después, que generalmente lo dejamos hasta ahí nomás, pues una condena efectiva y se acabó el trabajo del abogado penalista, pero después de eso la vida de las personas continúa. Y si la vida de las personas continúa privada de libertad, es porque hay necesidad de que se les defienda también en el aspecto intrapenitenciario. Claro. Sofía, y antes de meternos de lleno, ¿no es cierto?, en el sistema carcelario, ¿tú me puedes contar dónde estudiaste, en qué universidad? Yo estudié en la Universidad Mayor. Ya, a todos nuestros invitados les preguntamos, ¿recomienda la Universidad Mayor para la gente que esté pensando en estudiar Derecho? No. ¿No? No la recomiendo. ¿No? ¿Por qué? Bueno, para nada. Ataque, a ver, ¿qué pasó con la universidad? La verdad, la organización de la universidad, las gestiones administrativas, el tema de que los alumnos y alumnas no tienen voz ni voto en muchas de las decisiones, se implementan mal los protocolos, en realidad no es como una institución de la cual uno se sienta orgullosa, quizás la mayoría de los que estudiamos ahí tuvimos algún problema o roce con los superiores o también temas de acoso que no supieron abordar de la mejor manera, cuestiones que tienen que ver con las instalaciones que no se condicen con el arancel que cobran, etc. En general no recomiendo la universidad. ¿No hay nada bueno entonces en la Universidad Mayor o algo? Obviamente salvaron algunos profesores muy, muy buenos y dedicados, como el profesor Jorge Álvarez, por ejemplo, que fue director del registro civil. Y profesores como él marcan la diferencia y me dicen ya, ok, valió la pena. Pero fuera de eso, la verdad no. Eres nuestra primera invitada, Sofía, que no le pega como una defensa a su alma mater. Pero está bien, o sea, obviamente yo voy a decir lo que pienso nomás, no importa si es bueno o malo. Oye, Sofi, ¿y dónde parte este interés en el derecho penitenciario? Porque parece que en la universidad no, porque... No, tampoco en la universidad hay un ramo especial o algo así. Respecto al derecho penitenciario es un área totalmente olvidada, tanto por las universidades como por el Poder Legislativo, por el Estado, por la sociedad en general. Por tanto, no hay muchas opciones de que alumnos y alumnas digan yo me quiero dedicar al derecho penitenciario. Y entonces, ¿cuál fue... ¿existe algún evento o alguna persona que te haya motivado, inspirado a dedicarte a esto? Bueno, yo de chica crecí en un entorno muy vulnerable, yo vengo muy de abajo, de colegio público, soy una desertora escolar de tantos que hay, en un momento no fui más a estudiar, me tuve que dedicar a trabajar de muy chica, haciendo aseo, cuidando niños, ayudándole a mi mamá que también hacía aseo.
Entonces, dentro de ese contexto, la cárcel está muy presente en los contextos de poblaciones y vulnerabilidad, en entornos de violencia. Entonces, de ahí tuve mis primeros acercamientos de amigos, amigas que tuvieron contacto, ¿no?, con recintos carcelarios en distintas etapas del proceso. Pero ya más adelante yo deserté el colegio, como te decía, tuve que dedicarme a trabajar y luego tuve que terminar el colegio en un centro de reinserción social que tenía conexiones con el Sename para que niños y niñas como yo pudieran terminar el colegio. Y ese entorno, cuando yo estudié ahí, con muchas otras personas, niños y niñas, adolescentes que estaban en situación de vulnerabilidad, me hizo dar cuenta de que hay una arista de la sociedad que no mucha gente puede ver, pero que yo sí la vi. Entonces, en ese entorno de estudio dentro de este centro de reinserción social, era lo más parecido a una cárcel que tú te puedes imaginar, donde estudiábamos bajo presión constante, caían pelotazos, la gente fumaba pasta base, habían riñas todos los días, nos peleábamos hasta por un pedazo de pan. Entonces, cuando tú reflexionas sobre el entorno de personas en un ambiente de sobrevivencia, tú te das cuenta que algo hay que hacer, que no podemos como dejar esa arista de la sociedad debajo de la alfombra o no hacernos cargo, porque como sociedad yo creo que todos y todas tenemos responsabilidad en eso. Luego, saliendo de ahí, cayó preso un amigo muy cercano que era casi un hermano, hasta el día de hoy nos tratamos de hermanos, que es el Checho, más conocido como Checho del Boom, el primer youtuber chileno. ¿En serio? Y eso fue algo que me golpeó muchísimo porque éramos muy cercanos, bueno, hasta el día de hoy. Y él cayó preso, yo seguía contactándome con él, me contaba cómo eran las condiciones y ese fue como mi primer acercamiento real con el sistema penitenciario. Pero Sofi, esto para contextualizarme en el tiempo es antes de entrar a estudiar Derecho. Sí, por supuesto, ya. Antes, cuando yo estaba sacando entre el octavo y primero medio, por ahí. Perfecto. Porque terminé la media en un 2x1. Obviamente, como había desertado el colegio, me había perdido mucho. Entonces tuve que ponerme al día rápidamente y en ese contexto, donde yo crecí, donde yo me desarrollé, tanto personal como académicamente, el tema de la cárcel siempre estuvo muy presente. Ya con este golpe de que mi amigo, casi un hermano para mí, cayera preso y estuviera sufriendo todas estas vulneraciones del encierro, para mí fue algo muy, muy potente que cambió mi perspectiva de lo que yo quería hacer. Bueno, con el paso del tiempo yo estudié para la PSU a través de YouTube, la verdad. No tenía ninguna otra posibilidad de ir a un preuniversitario, nada. Siempre he tenido que trabajar hasta el día de hoy por mis cosas. Entonces, claro, yo adopté esta idea de que quería estudiar. Aparte, ahí en el centro de reinserción estaba la profesora Andrea que veía un potencial en mí. Decía, esta niña aprende, lee, reflexiona, le va bien. Y siempre me impulsó a que yo sí podía lograr más, porque en un entorno de vulneración tú te crees el cuento de que hay cosas que no son para ti, que estudiar no es para ti, que ir a una universidad no es para ti, porque tú no conoces a nadie de tu entorno que sigue esa vía. Entonces, por lo mismo es un círculo que no se acaba. Pero yo quise romper ese círculo y dije que era estudiar. Aparte, me iba bien en el colegio, tenía buenas notas, aprendía rápido. Y entré a estudiar Relaciones Públicas Empresariales en el IPE Chile. Que yo dije, ok, si voy a estudiar, esto es como lo que yo puedo aspirar es esto, una carrera que no es tan cara, que puedo pagar. Aparte me hacían descuento porque mi hermana había estudiado ahí, entonces dije, ya, aquí nomás estoy. Y cuando estudié Relaciones Públicas Empresariales, me empecé a dar cuenta que yo me sacaba puros 7, po. Y que no representaba un desafío intelectual. Claro, lo encontraste fácil. Muy fácil, muy fácil. Entonces yo quería experimentar desafíos más grandes. Y era un sueño inalcanzable para mí estudiar Derecho. Alguna vez lo pensé como una fantasía y dije, imagínate yo, una ordinaria que viene de abajo de población, estudiando Derecho, no. Pero un día dije, ¿por qué no? Claro. Y empecé a buscar universidades que tuvieran la carrera en vespertino porque yo tampoco podía dejar de trabajar. Entonces encontré la Universidad Mayor que tenía la carrera en vespertino y llegué y me matriculé nomás. Y dije ya,
Ahí en el camino veo cómo me las arreglo. Ahí fue bien duro, la verdad. Trabajar y estudiar es pesadísimo porque no te queda tiempo para absolutamente nada. Y siempre tuve en la mente el tema del derecho penitenciario. Yo decía, algún abogado o abogada se tiene que encargar de esto. Entonces, de ahí empezó como mi primer acercamiento del derecho penitenciario a través de la carrera de Derecho. Oye, qué bonita historia, Sofi, de creerse el cuento y ver que no hay desafíos que no se puedan lograr. Y entonces tú me dijiste, te fue bien en la universidad, ¿o no? Muy bien. ¿Eras Matea? ¿Cómo era Sí, tu...? sí, soy Matea y lo puedo decir por si Con algún toda- compañero lo ve, va a decir sí, está diciendo la verdad. Sí, era bien Matea. Yo era también la que ayudaba a otros a estudiar, la típica compañera que siempre te comparte sus apuntes, entonces me llevaba muy bien en general con la gente, pero sí notaba un poco de diferencia, la diferencia social quizás que se daba entre otros compañeros y compañeras de la universidad conmigo. Porque De que tenías compañeros muy tenía... cuicos. Exactamente, muy cuico, entonces como que me molestaba un poco porque yo no me sentía identificada. Yo, bueno, probablemente hasta el día de hoy nunca he tenido como vacaciones grandes ni cosas así. Cuando chica, mis papás y mi mamá no podían simplemente llevarme siquiera a la playa, entonces como escuchar historias de mis compañeros que viajaban por el mundo me sentía como un poco incómoda y otros aspectos también como de vida súper incompatibles con lo que yo estaba viviendo y lo que yo había vivido. Pero, ¿te hiciste amigo de la universidad? Sí, ¿Lograste...? sí, me encontré con muy buenas personas que hasta el día de hoy mantengo contacto con ellos. Qué Y bueno. me admiran y siempre me están diciendo cosas buenas, bonitas y todo. Qué buena, Sofía. Entonces, tú, cuando sales, me dijiste que entonces empezó a despertar esto siempre relacionado a la cárcel, a esta, Exacto. como, a la gente más olvidada por la sociedad, como bien dices tú. ¿Y cómo se empieza entonces en el derecho penitenciario? Me cuesta como imaginarlo. ¿Fuiste a la cárcel? ¿Cómo empiezas a desarrollar tu carrera profesional? Bueno, mi carrera profesional empezó a través de amistades que estaban en ¿Qué- prisión, la verdad. Bueno, tengo a uno de mis mejores amigos, Privo Libertad, en Rancagua. Tuve un amigo en la expenitenciaría que ya tengo en libertad. Pero todos ellos me fueron como informando, porque yo también fui preguntando, los fui a visitar constantemente y me empezaron a contar cómo funcionaba el mundo adentro. Los presos en general están bien informados respecto a sus derechos y las cosas que pueden y no pueden hacer. Por tanto, yo creo que mi mayor aprendizaje siempre ha sido por parte de mis clientes y lo demás solo autodidacta. Perfecto. Y entonces, ¿y qué haces tú en tu día a día, como en el fondo como abogada penitenciaria? ¿Tienes que ir a visitar a los reos? ¿Presentas recursos de amparo? No sé, cuéntame un poquito cómo es tu día a día, jurídicamente también hablando. Bueno, el marco jurídico del derecho penitenciario, la verdad, no está tan establecido. De hecho, no tenemos una ley que regule el derecho penitenciario o que nos dé recursos o procesos, siquiera administrativos, para poder reclamar respecto a las situaciones que ocurren. Actualmente el juez de garantía ejerce como juez de ejecución, cuestión que a mí no me parece porque creo que el derecho penitenciario es una rama especial que debiera tener su propia regulación, al menos en una ley. Claro. Actualmente solo lo regulan decretos leyes, sueltos por aquí y por allá, algunos reglamentos. Entonces, lo divertido también del derecho penitenciario es que los abogados y abogadas tenemos que ponernos a inventar. Tenemos que saber utilizar las herramientas, las pocas que tenemos disponibles, para poder enmarcar las distintas situaciones que se dan dentro del ámbito carcelario. Y ahí tenemos, por ejemplo, los derechos intrapenitenciarios, los beneficios, la salida dominical, la salida el fin de semana, la salida diaria. Tenemos también los centros de estudios y trabajo, que también es una solicitud que los internos pueden elevar para poder trabajar o estudiar dentro del recinto penitenciario. Tenemos el más importante, que es la libertad condicional, que tiene también su propia manera de tramitarse. Los traslados, las medidas de seguridad, los abonos, la bonificación de condena. Hay un montón de cosas que se pueden hacer dentro del ámbito del derecho penitenciario. Claro, hay un montón de procedimientos, ¿no es cierto? Y situaciones a regular que, como bien dices tú, están medio olvidadas, ¿no es Así cierto? es. Yo te quería preguntar, Sofi, ¿Chile es un país carcelero?
¿Cuál es tu visión? Sí, de todas maneras, aquí por todo metemos a la cárcel a la gente, siempre que seas pobre, porque ya hemos visto varios casos de gente más privilegiada que no es tan fácil meterla a la cárcel. Y eso también es un problema social que se refleja de forma muy clara en el derecho penitenciario. Bueno, quienes tenemos contacto con el sistema sabemos que es un mito lo de la puerta giratoria. Aquí en Chile no funciona así. Acá hay un alto índice de prisiones preventivas totalmente injustificadas. Acá se ha transformado en la regla general cuando tiene que ser una excepción. Eso también te iba a preguntar, Sofi, como cuál es tu impresión o tu opinión acerca de la prisión preventiva. Por lo que me estás diciendo, entonces tú encuentras que se ocupa mucho, se exagera. Se ocupa de manera excesiva la prisión preventiva. Cualquier persona podría caer en prisión preventiva por cualquier cosa actualmente. Hay situaciones bastante absurdas de personas que caen en prisión preventiva. Hay un porcentaje alarmante de personas que pasan 2 años o más en prisión preventiva y luego son absueltas. Es bien alarmante en verdad las cifras que experimentamos hoy en día respecto a la utilización de este instrumento. Oye, Sofi, ¿tú tienes quizá alguna, si se puede, alguna historia para compartir con nosotros de alguna injusticia que tú hayas visto en relación a estas instituciones, como la prisión preventiva o el exceso de cárcel? Son muchísimas las situaciones en realidad. ¿Se podrá contar una para Generalmente hay un prejuicio con las personas que tienen antecedentes anteriores, ¿ya? Respecto a una que no los tiene. Cuestión que yo encuentro que es improcedente porque lo que hay que evaluar es la situación por la que actualmente está cayendo esa persona, las pruebas que efectivamente pudieran existir en su contra y creo que ese antecedente, si bien tiene un sustento legal, se utiliza de manera excesiva. Y situaciones como puntuales hay muchísimas. Hay muchas personas inocentes que están privadas de libertad, que no han tenido procesos justos. Y lo más alarmante es lo que te comentaba, de personas que pasan 2 o más años en prisión y luego son declaradas, o sea, luego son absueltas. Y esa gente me imagino que el Estado les tendrá que pagar algo, alguna indemnización. ¿Te ha tocado ver eso? Eso es lo peor, que actualmente lo único que tenemos es la acción por error judicial. Pero el error judicial no contempla estas situaciones. Contempla solo cuando hay errores en la investigación o cuando evidentemente se hicieron las cosas mal por parte del Ministerio Público o por parte de los sentenciadores. Entonces es muy difícil probar un error judicial. Son muy pocos los casos donde efectivamente se ha hecho uso de esta herramienta. Qué terrible. ¿Y qué le podrías decir tú a la gente, Sofi, que quizás te podría criticar por lo que tú te digas cuando hay hoy día el matinal, ¿no es cierto? Y que la gente piensa que esto es la puerta giratoria y que ojalá todos estén en la cárcel. ¿Qué le podrías decir tú o te ha tocado defenderte de gente que te critique? Por supuesto que sí. No solamente gente en general, los mismos colegas a veces te miran en menos. O compañeras de la universidad que dicen, oye, mira lo que se está dedicando a la Sofía, ¿no? Entonces, es un mundo que está rodeado de muchos prejuicios. No solamente los abogados y abogadas que nos dedicamos a esto, sino que también los mismos presos están siendo estigmatizados todo el tiempo. Por tanto, es difícil a veces lidiar con esas cosas, pero yo simplemente me concentro en mi trabajo y la verdad cada vez me importa menos lo que las personas opinan porque yo sé lo que hay detrás de eso y yo vivo la realidad carcelaria. Por tanto, siento que las personas que critican no lo ven de esa manera porque no han tenido contacto con el sistema carcelario. Claro, desconocen. Exactamente, incluyendo los legisladores. Claro, obviamente. Oye, Sofi, y entonces tú te ejerces como independiente. Así es, independiente. Independiente. ¿Y cómo lo haces con la captación de clientes? ¿Tiene alguna rutina para ir a la cárcel? ¿Te promocionas? He visto que tiene hartos seguidores en Instagram. Sí. ¿Te promocionas por redes? Cuéntanos un poquito cómo capta cliente un abogado penitenciario. Generalmente entregando tarjetas a la salida de la cárcel porque se forman filas enormes de gente entregando encomiendas, entonces yo creo que esa es una buena instancia. No lo he hecho yo porque hasta ahora no lo he necesitado, siempre mis clientes llegan por el boca a boca, como esta abogada es buena, esta abogada es real, como que los clientes siento que valoran mucho la autenticidad y la honestidad en el trabajo. Porque hay muchos abogados y abogadas que tienen malas prácticas, sobre todo en el ámbito penitenciario, como que se aprovechan un poco de la ignorancia quizás de las personas y
y prácticamente le sacan un montón de plata injustificada. Y creen que los presos no se dan cuenta, Claro. pero sí se dan cuenta. Entonces valoran mucho cuando llega un profesional que sí es honesto, que sí los miras al ojo y les dice la verdad. Y eso yo creo que ha sido mi mayor estrategia, o no sé si estrategia, sino que es como mi ética profesional, que a través de ella han llegado clientes. Muy, muy destacable lo de la ética como Sobre todo hoy en día, Claro, con el rubro, y está medio el rubro está en crisis. en decadencia. Oye, Sofi, lo que te iba a comentar, me llamó la atención que en las redes sociales tú te presentas como un activista de derechos humanos, ¿cierto? ¿Se violan los derechos humanos de los presos en Todos Chile? los días. ¿Todos los días? Todos los días se vulneran los derechos humanos de las personas privadas de libertad en distintos aspectos. ¿Nos puedes contar cómo es la práctica para que la gente entienda? Porque como tú dices, después del martillazo, me gustó ese concepto, después del martillazo hay muy poco conocimiento, como que ya nos vemos cuando se Claro. acabe la pena. Hay pero un abandono completo. Pero obviamente hay años ahí, entonces, ¿qué les pasa a los presos? Bueno, para empezar, las condiciones carcelarias son deplorables. Hay condiciones de hacinamiento preocupantes en la penitenciaría. Por ejemplo, acá de Santiago hay 12 internos en una pieza que es para 4. Entonces, imagínate el nivel de estrés al que se está sometiendo a personas que quizás ya tienen precedentes de una actitud violenta, quizás. Entonces, también hay vulneraciones en cuanto a sus beneficios, asistentes sociales que no hacen su trabajo, internos e internas que pasan años postulando y cuidando su conducta para que nunca les den un beneficio, lo cual desincentiva el buen comportamiento. La vulneración por parte de personal de gendarmería que utiliza la violencia injustificadamente muchas veces. También la misma corrupción de gendarmería que ingresa las sustancias ilícitas para que los presos puedan seguir en esa dinámica de violencia. Son todas cuestiones que yo creo que debieran regularse y que actualmente no le preocupan a nadie. El legislador no le preocupa, al Estado no le preocupa, a las personas en general de la sociedad no les preocupa. Y el tema es que sí debería preocuparnos porque como sociedad a todos nos debe interesar qué es lo que pasa con una persona privada de libertad, porque esa persona en algún momento va a estar libre. Claro, y es que por eso también te lo preguntaba, Sofi, por el tema de que existe, ¿no es cierto?, la creencia de que como que el que entra a la cárcel, bueno, está como, dicen, oh, ojalá te violen en la cárcel. ¿Pasa, efectivamente? Tú que tienes clientes, o sea, los presos sufren golpes, sufren violaciones. Yo creo que es más bien un mito el tema de las violaciones. Afortunadamente hoy, quizás sí antiguamente, pero hoy el tema ya no es tan recurrente. Pero sí se ejerce mucha violencia porque también no todos respetan los códigos carcelarios. Yo creo que los códigos carcelarios funcionan mucho mejor que la ley afuera. Tengo ahí una opinión bastante controvertida quizás. Pero digámosla, Sofía, o sea, sí, porque los presos hacen respetar su propia ley y todos saben que tienen que respetarla y mientras todos la respeten las cosas funcionan maravillosas, entonces... Hay un sistema jurídico, ¿no? Sí, por supuesto. ¿Y en qué consiste un poco esa... es que están... ¿Esos códigos? Debería codificarse esto. El código... Claro, porque conlleva distintos aspectos, por ejemplo... El prestamista, si alguien no le devuelve lo que prestó, hay consecuencias para toda la pieza donde convive esa persona. Entonces, pero consecuencias físicas. Sí, por supuesto. Entonces, si hay 12 internos en una pieza y uno es el que le debe plata al otro, ahí todos se preocupan de que esta persona le pague. Incluso entre todos le pagan para no tener problema. Claro, hay una solidaridad. Sí, una deuda solidaria. Entonces, así ellos han creado distintos sistemas para poder regular la convivencia, porque al final están como en un estado de naturaleza, tal como lo estudiamos alguna vez en la universidad. Ese es el sistema de los presos, donde ellos tienen que crear su propia figura de Estado, por decirlo así, donde obviamente hay internos que son más respetados que otros y ahí se van estableciendo las jerarquías, pero no necesariamente a través del abuso. Obviamente hay excesos, como en toda estructura jerárquica, en una empresa, en el Estado, ¿ya?
Pero muchas veces sí funciona y sí todos respetan y todos pueden tener una convivencia más o menos tranquila dentro de lo conflictivo que es también el Claro, encierro. de lo que tú decías, estar 4 para una pieza, o sea, 12 para una pieza 4. Claro, y no todos tienen derecho a patio tampoco, entonces hay personas que están encerradas literalmente todo el día. Bueno, me imagino que tu respuesta, pero qué te produce porque eso en sí yo considero que ya es una violación a un derecho humano, o sea, porque una persona haya cometido un delito, como tenerlo encerrado, sin comunicación, como que... ¿Qué te produce eso a ti, no? ¿Encuentras que es justo, que...? Obviamente encuentro que es sumamente injusto, pero es difícil expresar esta opinión para el general de las personas porque cuando hablamos de personas privadas de libertad, ¿qué es lo que piensan primero? Ah, violadores, asesinos. Pero no, toda la gente está presa por cometer ese tipo de delitos. De hecho, la mayoría está por delitos que no son violentos. A ver, Entonces, cuéntanos, por favor, Sofi, como en tu clientela, o sea, ¿qué delitos con qué delitos tú tratas? ¿Con qué persona...? yo trabajo todos los delitos, a excepción de las personas que están condenadas por delitos sexuales y personas condenadas por delitos vinculados a la violencia contra la mujer. Ya, o sea, tienes tu línea editorial, ¿no? Sí, por Como supuesto. abogada. ¿Y por qué no? Si se puede saber, pues... Primero porque yo me siento incómoda tratando con este tipo de personas, porque obviamente la cuestión del abuso sexual, la violación, delitos sexuales es algo que a muchos nos toca la fibra, porque conocemos casos, quizás vivimos casos, entonces es muy difícil poder trabajar con ese tipo de personas respecto a la conciencia que uno tiene. Delitos contra las mujeres o de violencia de género también, porque yo siendo mujer, obviamente algo tengo ahí respecto con esos delitos, entonces yo siempre digo, no tomo estos delitos. ¿Y qué delitos sí? Y quedamos en esa... Bueno, los demás generalmente Sin hay, dar nombres, sin dar nombres. generalmente hay delitos de robo en distintas facetas, robo con violencia, intimidación, en lugar habitado o no habitado. Están las receptaciones, portes de armas, homicidio, tráfico, generalmente. Pero eso, todos los otros delitos que te puedas imaginar. Y, Sofi, tú si dependiera absolutamente de ti, ¿qué personas irían a la cárcel? Porque a veces uno igual podría pensar que es medio desproporcionado que alguien porque robe tenga que estar encerrado, no sé, años. ¿Qué delitos considerarías tú que son como encarcelables, sí o sí? O sea, obviamente los delitos que se reducen a que si esa persona está en libertad es un real peligro para la sociedad. Perfecto. Por ejemplo, Eso sería como claro, homicidio, tráfico, delitos sexuales o delitos violentos en general. Y tú como apostarías a que otra clase de delitos quizás no se pagaran con cárcel. O eso lo estoy diciendo yo. Es que el tema no es quién va y quién no va a la cárcel. El tema es qué hacemos con estos recintos carcelarios, qué es lo que hacemos cuando las personas ya ingresan, cómo intervenimos. Eso, yo creo que ahí está la clave, en mejorar la intervención de las personas privadas de libertad, porque actualmente están a su suerte, están siendo abandonados, vulnerados, torturados. Y si te das cuenta, es una incongruencia tremenda que estemos todos en contra de la delincuencia, pero a nadie le interese si la persona que sale en libertad vuelve a reincidir o no. ¿Y cómo es que evitamos que vuelva a reincidir? Interviniéndolo dentro del recinto carcelario. Y la intervención es cada vez más difícil dentro de condiciones adversas como lo es el hacinamiento y el abandono estatal y legislativo. Quiero agradecer a Café Meche, quienes nos prepararon este delicioso desayuno para esta sesión de grabación. Están ubicados en Santa Beatriz 203, comuna de Providencia, a pasos del Metro Manuel Montt. Además, son pet friendly. ¿Qué mejor? Un saludo para los amigos de Café Meche. Claro, o sea, ¿cómo tú que lo ves de adentro? ¿Cómo son las políticas de reinserción? ¿Malas o no? ¿Nulas? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Pésimas, porque, por ejemplo, para postular un beneficio intrapenitenciario, los internos que cumplen con los requisitos elevan un escrito a través de Gendarmería y luego tiene que una psicóloga o un asistente social hacerles una entrevista para saber si son aptos dentro de estas dimensiones para poder optar a un beneficio.
Pero el tema es que hay tantas y tantas internas actualmente que uno ve los informes y ve 10 informes iguales. Copian y pegan. Y esto es algo que todos lo saben, que las cortes lo saben, porque, claro, uno después llega y le dice, pero ¿cómo? Acá tengo a 20 personas distintas que no se conocen entre sí, que son delitos distintos y tienen todo el mismo informe. Parecen abogados haciendo copy Exactamente, copiando, pegando. O sea, ahí ninguno tiene conciencia del delito, ninguno reconoce a las víctimas, ninguno tiene empatía, pero con las mismas palabras, punto y coma. O sea, ni siquiera se dan el tiempo de, no sé, mejorar un poquito el escrito para que no se note, simplemente copian y pegan. Así de ordinario es la intervención psicosocial dentro de las cárceles del país. Oye, Sofi, ¿tú tienes alguna idea para de repente mejorar las políticas de reinserción? ¿Se te ocurre algo? Yo creo que hay que ir en la línea inversa a la que se está yendo actualmente, porque claro, donde vemos tantas situaciones de violencia en las calles, y la tele le da todo el color del mundo también, los políticos que quieren ganarse los votos, metiendo y ahí tenemos el populismo penal. Claro. Entonces es algo bastante preocupante porque cada vez hay más encarcelación, hay más proyectos de ley encaminados a encarcelar a más personas o por más tiempo. Y yo creo que la línea donde tenemos que apuntar es totalmente inversa a eso. Es fortalecer las herramientas de reinserción, poder intervenir de mejor manera a los internos, hacernos cargo de sus planes de intervención individual. Actualmente no todos los internos tienen derecho a que se les elabore un plan de intervención. Muchos están en lista de espera. También el tema del derecho al trabajo, que yo creo que el derecho al trabajo es algo que todos los seres humanos debemos tener por esencia y las convenciones internacionales también. Y en nuestra Constitución está, de hecho. Exactamente. Pero actualmente si un interno quiere trabajar, tiene que postular a un centro de estudio y trabajo y se mira igual que un beneficio intrapenitenciario donde es casi imposible lograrlo. Ahí tenemos de nuevo el copiar-pegar de los informes, tenemos de nuevo el abandono, que dicen, no, es que usted no tiene ningún taller en el plan de intervención. Y el interno es como, pero si a mí nadie me ha ofrecido un plan de intervención, ¿cómo voy a tener los talleres si nadie me ofrece un taller? Entonces hay cuestiones de abandonos que son muy preocupantes y que eso al final tiene como por resultado la reincidencia, la alta tasa de reincidencia que tenemos actualmente. Entonces yo creo que hay que fortalecer las herramientas de reinserción, como por ejemplo los beneficios intrapenitenciarios y sobre todo la libertad condicional. Iba a llegar a ese tema porque me llamó mucho la atención una columna que vi tuya en redes sociales hablando de la libertad condicional. Entonces te quería preguntar cuándo funciona, como qué reos pueden ser sus beneficiarios, que nos cuentes un poco, porque son cosas que yo como abogado no tengo idea, no sé si... Sí, es que el derecho penitenciario es oculto en general, como que no mucha gente sabe de qué se trata, el lado oscuro del derecho, por supuesto. El lado oscuro del derecho, así le podemos poner al título. Sí, el lado oscuro del derecho, totalmente. Totalmente. La libertad condicional es un beneficio. Bueno, hubo una discusión ahí en el proyecto respecto a si era un derecho o un beneficio. Yo creo que debiera ser un derecho, pero actualmente el decreto ley 321 lo trata como un beneficio más. Todos los años, en abril y en octubre, las comisiones de libertad condicional que funcionan en cada corte del país sesionan respecto a los internos que postulan a través de Gendarmería, que son quienes cumplen los requisitos. Se les pide requisitos de conducta, requisito de tiempo mínimo que tienen que estar privados de libertad y el informe psicosocial, el famoso informe psicosocial, claro, el copiar-pegarse, el copy-paste. Con esos antecedentes llegan a la Comisión de Libertad Condicional. La comisión evalúa las postulaciones y decide a quiénes otorgarle o no el beneficio. Y todo eso pasa en abril y en octubre de cada año. Oye, disculpa ahí, si quieres contesta, pero ¿se ve corrupción un poquito en ese trámite o no? ¿Se puede así como mojar a la comisión? No a la comisión. Yo creo que la corrupción viene de antes en Gendarmería. Gendarmería, hay muchos gendarmes que a cambio de dinero modifican los informes o incluso he conocido casos de que les modifican el tiempo de condena. ¿A ese nivel? A ese nivel. Y muchas otras cosas que me ha tocado ver horribles por parte de personal de Gendarmería que ingresa droga, los celulares, bueno, eso es como que ya está un poco aceptado, como que es muy normal que el funcionario cobre tal
monto por ingresar un celular u otros elementos también. Puede ser, no sé, un pisco, unas papas fritas, no sé, distintas cosas. No quiero sonar como abogado del diablo, pero me imagino que los gendarmes no ganan mucho tampoco. No creo que tengan las mejores condiciones laborales, ¿cierto? Sí, pues si te das cuenta, desde todas las dimensiones que tú ves al derecho penitenciario, está todo mal hecho, está todo abandonado, los funcionarios también están en un abandono. No solamente porque ganen poco, sino porque las mismas condiciones de hacinamiento hacen que también ellos sufran una presión y un estrés que no debieran sufrir. Por tanto, eso los deja vulnerables también para ser víctimas de los internos, y los internos a su vez a ser víctimas del exceso de los funcionarios. Es como un círculo vicioso. Es un círculo vicioso de corrupción, de abandono, de violencia, de tortura. Chuta. Volvamos, no perdamos el hilo de la libertad condicional. Sí, estábamos en la comisión. Claro. Bueno, sí, a veces se ve corrupción respecto a la elaboración de los informes. Los mismos asistentes sociales a veces se prestan para estas cosas de corrupción, con los internos que tienen acceso a ello, que son los que tienen más poder adquisitivo. Pero la libertad condicional, ¿ya? Luego la comisión decide si le da la libertad condicional este beneficio o no a los internos que postularon, y ahí está lo preocupante de la columna que quizás que viste, que es que se da como el 0, tanto por ciento de libertad condicional cuando postulan 2.000 o 3.000 personas. Entonces, es algo sumamente preocupante y uno se pregunta, ¿de verdad todas esas personas ninguna es apta para la libertad condicional? ¿O quizá hay algo aquí del sistema que no está funcionando? Entonces, basta con ver las cifras para decir aquí hay algo que hay que regular, acá hay algo que está mal, aquí algo está pasando. ¿Y qué crees tú que podría ser? La falta de intervención, totalmente. Falta de intervención. ¿Y eso tú crees que podría ser como algo económico, voluntad política? ¿Cómo crees que... ¿Qué crees que falta ahí como para que podamos arreglar eso? Falta información, creo yo. Porque casi todas las políticas públicas actualmente giran en torno a lo que la sociedad está pidiendo, pero si es una sociedad desinformada respecto a un área que está en total oscuridad, es difícil que podamos realizar políticas públicas encaminadas a la reinserción. Y la verdad es una lógica bastante simple lo que yo estoy planteando. No es porque yo sea experta en esto o que yo me especialice en esto, sino basta con pensar, encerramos a una persona, la torturamos, la violentamos, le quitamos sus derechos, lo encerramos en condiciones de hacinamiento, los violentamos hasta que nos aburrimos y después queremos que mágicamente esa persona salga y no robe más. Y no se incorpore a la sociedad, claro, y que sea buena. Entonces, sí, yo creo que, claro, ahí hay algo que está pasando. En cambio, si una persona ingresa al sistema penitenciario y la intervenimos, le damos sesiones psicológicas, qué es lo que está pasando, qué pasó en su infancia, qué lo llevó a cometer este ilícito, cómo lo podemos intervenir, cómo podemos ayudarlo al retorno a la familia, a la sociedad, es distinto. De hecho, en los porcentajes se ve que las personas que obtienen libertad condicional hay una tasa de reincidencia del 14% frente a la tasa de reincidencia de las personas que salen una vez cumplida su condena, que es superior al 50%. Entonces, basta con ver los números para darnos cuenta que no tenemos que restringir estas herramientas, sino que tenemos que fortalecerlas. Y exacto, actualmente va al contrario. Hay muchos proyectos de ley que están restringiendo aún más los beneficios intrapenitenciarios, aún más la libertad condicional. Del 2019 hasta la fecha se han hecho un montón de reformas donde se pide más tiempo de condena efectiva, donde se piden más bimestres de buena conducta, y así vamos restringiendo un beneficio que en realidad es un beneficio para la sociedad. Claro, y desde tu punto de vista debería ser un derecho garantizado para el... Y me llamó no entendí muy bien eso, me dijiste que era en abril y en octubre. O sea, hay un periodo, no es que uno pueda ir presentando solicitudes de libertad condicional como por la vida. Claro, Gendarmería en los meses anteriores a esas fechas va viendo quiénes cumplen los requisitos. Entonces, como un procedimiento administrativo, por así decirlo. Administrativo. No es que uno vaya donde un juez, ¿cierto? No. Se judicializa después en caso de que haya un rechazo por parte de la Comisión de Libertad Condicional, y ahí entramos los abogados penitenciarios donde interponemos amparos ante la Corte de Apelaciones. Y ahí se judicializa recién. Perfecto. Pero igual tú prestas asesoría en cuanto a todo el proceso, ¿cierto? Sí, por supuesto. Yo estoy inmersa ahí en el mundo, hasta he estudiado el tema de los asistentes sociales, qué herramientas utilizan, me he metido en temas de la psicología.
en las herramientas que utilizan, por ejemplo el PCLR, que es un elemento que se le aplica a personas con cierto perfil criminógeno y a otras no, de qué se trata. Yo he estado inmersa en todo este tema desde la elaboración de los informes hasta la libertad de una persona. Oye, Sofi, ¿cuál es tu opinión acerca de la tenencia de armas? Que también otro tema como socialmente súper de moda, como que derecho a defenderse. ¿Influye en que haya más delincuentes? ¿Cuál es tu opinión al respecto sobre la arma? Yo no estoy de acuerdo con que cualquier persona pueda acceder a un arma. Yo siempre estoy en contra de las políticas reactivas. Yo creo que la política tiene que ser preventiva. Como del populismo penal, como tú dijiste. Exactamente, porque claro, las leyes ahora se Antimatinal. enfocan... Sí, antimatinal completamente, porque claro, tenemos un caso emblemático y así automáticamente el legislador saca una ley en tiempo récord, ya, donde hay leyes mucho más importantes por años durmiendo en el Congreso, pero gracias a la televisión y a estos casos como emblemáticos, que son 1 o 2, se legisla para todos. Entonces yo creo que ese es un error sumamente grande y la tenencia de armas también tiene que ver con eso. ¿Qué opinas también de todo este tema de si los presos pueden tener celulares, de las formas de comunicación? Porque pareciera que los tienen. Y eso, ahí podríamos ver corrupción también, ¿o no? Sí, por supuesto, hay corrupción ahí por parte, sobre todo, de funcionarios de gendarmería. Pero ¿cuál es tu opinión? ¿Está bien que, por ejemplo, le quitemos a esta persona todas las formas de comunicación? Porque en el fondo no... Es todo un tema lo de los celulares, porque por ejemplo en la pandemia se les canceló el derecho a visita. Por tanto, ahí lo que hicieron las cárceles fue entregarle teléfonos celulares de forma legal a los internos. Por ejemplo, por media hora al día, para que pudieran hablar por videollamada con su hijo, hija, papá, mamá, con su familia. Y ahí vimos que sí es posible regular el tema del teléfono celular. Claro. Ahora hubo también una polémica hace poco con el tema de los inhibidores de señal. No sé si vieron las noticias. También te preguntaba por eso, porque sí, lo aplicaron. En Santiago 1 se hicieron ahí unos intentos de motines y todo. Y los inhibidores de señal, efectivamente, yo encuentro que los internos en ese caso sí tienen razón de que no es bueno dejarlos totalmente incomunicados. Ya tenemos las condiciones de hacinamiento, ya tenemos el tema de la violencia dentro del sistema carcelario, los abusos, la tortura, y para más encima al interno, que no tiene salida a la calle, le cortamos la comunicación. De hecho, ellos al celular le dicen así, como estoy en la calle, porque están hablando por el celular. ¿En serio? Es su salida a la calle. Eso es en la calle. Claro. Entonces, por lo mismo creo que se debiera intervenir. En otros países el tema del teléfono celular está completamente regulado y, por ejemplo, hay secciones de gendarmería o de la policía que controlan estos llamados telefónicos. Entonces yo creo que por ahí podría haber una solución, porque tampoco podemos negar que se utilicen los teléfonos con fines ilícitos, la estafa. Claro, pero al final eso puede pasar siempre. Exactamente. O sea, lo puede hacer alguien adentro o afuera. Claro. Entonces yo creo que lo que hay que intervenir es eso, el uso del teléfono celular, pero no si lo tienen o no. Yo creo que debieran tener acceso a teléfonos celulares, sobre todo porque hay muchos internos que lo que se llama salir peloteado. ¿Ya? A ver, ¿cuál es ese concepto? Me gustan los conceptos. Un término carcelario que se utiliza para describir la situación de que tú, por ejemplo, estás en tu celda y de repente llega gendarmería, te sacan los funcionarios, te meten a un camión y te mandan a Puerto Montt. Eso es salir peloteado. Sí. Salió peloteado. ¿Por qué? Por cuestiones administrativas de gendarmería. Y les da lo mismo si tú tenés tu familia cerca, si no vaya a volverlos a ver nunca más. No les interesa. Entonces, por ejemplo, esas situaciones podrían verse menos perjudiciales si ellos tuvieran acceso libre a los teléfonos celulares, porque no perderían el contacto con su familia, que yo creo que es sumamente importante para el proceso de reinserción de una persona. No podemos dejarla incomunicada y aparte seguir violentándolas con el encierro. Y oye, pero el incentivo de los políticos de legislar los derechos de los reos debe ser cero, ¿no? Sí. ¿Qué se puede Menos hacer? 10. Menos, o no, como que ¿qué fuerza civil podrá luchar por eso? ¿Las fundaciones? ¿Qué crees tú? Hay hartas fundaciones que tienen que ver con el tema. Tenemos LEASUR, la Red de Acción Carcelaria, pero van como encaminados más estos últimos, por ejemplo, al derecho de las mujeres privadas de libertad. Yo creo que falta una ONG, una fundación que tenga peso y que vea el tema del sistema carcelario en general.
Así que yo creo que ahí falta harta fuerza y más colegas también que se animen ¿Sí o no? a tomar causas de derecho penitenciario, que también se liberen de los prejuicios y entren al sistema para que vean realmente cómo es y dejen de criticar a los que nos dedicamos a esto. Pero claro, porque si esperamos que los diputados se les ocurra No, esto nos quedamos sentados aquí eternamente. Claro. Oye, Sofía, a todos los invitados les pedimos que hagamos una fantasía de que si dependiera de ti cambiar una ley, pero así, de un día para otro, ¿qué ley cambiarías tú? Está difícil Claro, la pregunta. es que está difícil porque hemos criticado mucho el sistema en general, pero Claro. tú conoces una ley que diría, mira, yo la cambiaría y sería así esto. Algo. Poco fantaseando, es un juego. Como... Yo más que cambiar, crearía una ley. ¿Ya? ¿Cuál? La ley de ejecución de penas. Ley de ejecución de penas. Sí, y así quiero que se llame. Ay, sí que ley. La ley de ejecución de penas, que es algo que no se me ocurrió a mí, sino que muchos académicos y todo la han estado pidiendo cuando se dan cuenta de este abandono del sistema penitenciario y que es un abandono legislativo también, de ahí parte todo. Entonces yo creo que una ley de ejecución de penas que a la vez cree los tribunales de ejecución. Ah, perfecto. Que sean tribunales especializados en el tema del derecho penitenciario. Actualmente los jueces de garantía no están informados respecto a lo que pasa con un interno adentro, no sabe cómo se elaboran, en general, hay otros que sí, que no saben cómo se elaboran los informes, no saben cómo es la dinámica de vida dentro de las cárceles, entonces yo creo que deben existir tribunales de ejecución creados por una ley de ejecución de penas. Claro, que muy, muy buena idea. Bueno, Sofi, vamos a ir llegando a la parte final del programa, en el cual nosotros le pedimos a los abogados que den ciertos mensajes. Entonces, yo quería primero pedirte que le dé un mensaje a los estudiantes, a las personas que están en enseñanza media, quizás como dijiste tú, niñas que podrían estar en la situación de vulnerabilidad que tú nos contaste, a ver si se animan a estudiar Derecho. ¿Qué mensaje les podrías dar? Si es una buena carrera, que la elijan o que no la elijan. Yo creo que quien elige la carrera de Derecho tiene que tener un sentido social bien arraigado, porque hay muchos que estudian la carrera simplemente porque es una carrera tradicional, Y que da platita. porque claro, y se vincula muchas veces con el tema del dinero, que no necesariamente es así. Actualmente hay cada vez juran más abogados y abogadas y el mercado está cada vez más complejo, por tanto no necesariamente estudiar Derecho significa que vas a recibir el dinero que tú esperabas cuando estabas estudiando, entonces Claro. es un poquito más complejo que eso. Por tanto hay que fortalecer otras motivaciones, como por ejemplo la motivación social. Yo quiero que quien estudie Derecho tenga la conciencia de que puede adquirir herramientas que pueden ayudar efectivamente a las personas, en cualquier ámbito del derecho. Si te dedicas al derecho laboral, puedes arreglar o mejorar la vida sustancialmente de un trabajador que es despedido injustificadamente. Si te dedicas al derecho penitenciario, puedes darle una segunda oportunidad a una persona para que se reinserte en la sociedad. Puedes darle la felicidad más grande a una madre, que es cuando su hijo sale en libertad. Si te dedicas al derecho penal, puedes defender la inocencia de una persona que está siendo tratada injustamente por el sistema. Y si vamos a todas las áreas del derecho, todas tienen un componente muy fuerte de sentido social. Entonces yo creo que quien quiera estudiar Derecho tiene que tener esta motivación, a pesar de que siempre salen los memes y todo, de que en el primer año todos dijimos que queríamos hacer justicia, pero creo que esa motivación no se tiene que perder en el camino. Creo que sí se puede lograr si uno direcciona la carrera y su práctica profesional y su ejercicio profesional en ayudar a las personas con las herramientas intelectuales que tú vas adquiriendo durante la carrera y tu experiencia. Entonces yo creo que ese es el mensaje, que no pierdan de vista durante la carrera y durante el ejercicio profesional el hecho de que tú puedes cambiarle completamente la vida a una persona que te necesita. Qué bonito ese mensaje, Sofi, el de ser abogado para mejorar y cambiar la vida de una persona. Oye, y sobre eso, ¿cuál es tu logro más profundo, más que te ha dejado más satisfecha en tu carrera profesional? ¿Hay algún caso que nos puedas contar? ¿Algo que te enorgullezca de ser abogada? Tengo el caso de un amigo mío que de la infancia. ¿No Chuchito del Boom o sí Chuchito? No, Otro. Chuchito del Boom. Ahí les puedo decir que les mando un saludo. Sí, sería bueno. Estaría bueno. Pero sí el caso de un amigo que estuvo en la expenitenciaría, que estuvo condenado a 7 años siendo inocente.
7 años. Sin tener antecedentes anteriores. Una persona como tú, como yo, cualquier persona que se vio envuelta en un incidente donde estuvieron involucrados funcionarios policiales de civil y donde tuvo una mala defensa en el juicio. De hecho, el defensor público dejó abandonado el recurso de nulidad. Entonces, vivió injusticia desde el día 1 que ocurrieron los hechos hasta el último día que salió en libertad. Y creo que esas situaciones no son aisladas, ¿ya? De hecho, está el proyecto Inocentes de la Defensoría Penal Pública, que ve solamente casos de personas que son encarceladas injustamente. No es el único caso. Y bueno, su caso obviamente me pegó más porque era una persona a quien yo le tenía mucho cariño, y al ver los antecedentes dije, esto es una injusticia tremenda. Y me ha pasado también de que, por ejemplo, ellos cuando postulan a los beneficios intrapenitenciarios y el asistente te va a hacer la entrevista, si tú dices que tu condena es injusta, te evalúan mal, porque dicen no reconoce el delito. Ah, claro. Y es un rechazo a todos los beneficios. Entonces, claro, a él le pasó eso, que él le dijo al asistente honestamente, le dijo, yo no debería estar acá. Yo antes de estar acá estaba trabajando, estaba estudiando, iba a ser papá, y de repente me cayó esto y estoy acá injustamente, que fue por una legítima defensa que ni siquiera la alegó el defensor. Entonces tú ves casos así y dices, aquí hay harta necesidad de que revisemos las condenas, revisemos la situación y sobre todo en la etapa previa del derecho penal general poder efectuar defensas correctas. Hay abogados y abogadas que de verdad no se preparan porque quizá no le toman el peso a lo que están haciendo. Quizás no tienen como tú decías, la motivación de cambiar una vida, de entender que eso es lo que puede hacer. Y yo sé que alguna vez la tuvieron. Y lo mismo pienso cuando, por ejemplo, voy a la Corte de Apelaciones y están los ministros y están casi durmiendo. Y esto lo he visto y todos los colegas... que hemos alegado lo hemos visto. Tú sabrás, pues. Entonces uno piensa y dice, y esta persona, yo sé que alguna vez se interesó genuinamente en esto. ¿Qué le pasó en el camino? ¿Por qué ya no le emociona la idea de administrar justicia? Entonces, yo creo que por ahí va la cosa en poder decirle a los colegas y las colegas y a quienes están estudiando que no pierdan lo más importante de la carrera, que es el sentido de justicia. Claro. Que muy, muy conmovedora tus palabras, Sofía. Ha sido una conversación muy grata. Sí. Una lástima que cuando los programas llegan al final vamos a tener que alargarlos 2 horas, parece. Que no estamos alcanzando a conversar todas las cosas. Vamos a tener que grabar en un bar. Claro. Oye, Sofi, te doy muchas gracias por esta conversación que ha sido súper bonita, súper, aparte, para mí al menos súper desconocida, porque como te digo, el derecho carcelario, penitenciario y este lado oscuro, me gustó el concepto de post-martillazo, después del martillazo, claro. Bien desconocido no sé si alguien está en la universidad y dice, oye, yo quiero ser abogado penitenciario. Entonces, te doy las gracias por mostrarnos este mundo. Y por último, te queríamos pedir ahí a la cámara un mensaje libre a nuestra audiencia. Has dado hartos mensajes, pero ¿sí? Si nos puedes guardar el último mensaje para la gente que escucha este podcast, que como te decía, está pensado para personas que les guste, se interesen por el mundo del derecho, estudiantes, abogados o personas. Hay gente que le interesa este mundo igual. Entonces, un mensaje libre para terminar. Esa es tu cámara. Esa es mi cámara. Sí. Este es un mensaje para las personas que tienen prejuicios contra abogados y abogadas. Por ejemplo, he leído mucho que critican a la tía Helwe por su forma de ser, porque se muestra auténtica ante las cámaras, y veo mensajes que las tratan de ordinaria, que falta la moral, que es poco decorosa. Yo creo que las personas, y este es un mensaje para ustedes que están viendo, no tienen que ser prejuiciosos. Porque, por ejemplo, la gente que de verdad es ordinaria, es poco decorosa e inmoral, es la gente, por ejemplo, que ejerce su profesión de forma corrupta. Hermosilla es un ordinario, es un falta a la moral, falta a la ética. Si van a criticar a alguien, critiquen a ese tipo de abogados y no a quienes se muestran auténticos en las redes sociales, me incluyo. Y que simplemente muestran una faceta más de la vida personal de alguien que ejerce esta linda profesión. Por eso creo que si las críticas van a ir direccionadas a algo, que sea a los colegas que son poco éticos en el ejercicio de su profesión. Buenísimo mensaje, Sofía. Así que
te damos las gracias. Ahí, bueno, no se sabe si para una nueva temporada podemos poder conversar más porque ha sido realmente un agrado. Me gusta la idea. Así que esto fue Absolviendo Posiciones. Muchas gracias por vernos. Nos estamos viendo en el próximo capítulo. ¡Aplausos! Muchas gracias.